Hablar de cuidado de salud mental, podríamos decir que es un tema muy amplio, ¿no? Hay muchas cosas que se puede hacer para cuidar la salud mental, así que el día de hoy decidí centrarme en un solo tema que creo que es un tema importante y que nos puede ser útil a todos. Muy bien, vamos a hablar un poco o vamos a hablar acerca de la procrastinación. Ahora, es importante saber qué es la procrastinación, ¿sí? Bueno, la procrastinación, primero, digamos que es uno de esos problemas humanos que pueden afectar a todos en algún momento de su vida, ¿sí? Es un problema tan serio que ha sido investigado, ¿no? Por científicos de la neurocientíficos, por psicólogos de la salud y por psiquiatras también, ¿sí? Ahora, hay que saber bien qué es procrastinar, ¿no? O procrastinar y qué no es procrastinar, ¿no? Ahora, la procrastinación es un problema común, ¿sí? Bueno, un problema común de autorregulación, en el que se demora una tarea importante de forma voluntaria e innecesaria, ¿no? En su inicio o conclusión, ¿no? Podemos no iniciarla o demorar en terminarla, a pesar de que se sabe que esta demora va a tener consecuencias negativas. Muy bien. Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Es un problema de autorregulación, es hecho de forma voluntaria e innecesaria y nos trae consecuencias negativas, ¿no? Se dice que cuando uno procrastina existe una brecha entre la intención y la acción, ¿no? Ahora, procrastinar no es lo mismo que postergar algo, ¿sí? Cuando estamos, digamos, ¿no? En nuestro trabajo y surge algo más prioritario, dejamos la tarea en la que estamos trabajando por hacer esta tarea prioritaria, siempre con el consenso de nuestro jefe o el de control que controla nuestro trabajo, ¿no? Esto no es procrastinar, ¿no? Procrastinar no es priorizar algo sobre otras cosas tampoco. Toda procrastinación es demorar, ¿no? Pero no toda demora es procrastinar. Es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Procrastinación es un mecanismo de autorregulación emocional a corto plazo. También recuerden esto. Vamos a hablar un poco más de esto a continuación, ¿sí? Ahora, como vemos, ¿no? Es importante recordar esto. Es autorregulación voluntaria e innecesaria de una tarea que es importante, que, bueno, y las consecuencias, nos puede traer consecuencias negativas, el demorar esta tarea en forma voluntaria e innecesaria, ¿sí? Se ve mucho en la esfera académica, ¿sí? Hay estudios que muestran, y bueno, la procrastinación ha sido estudiada más en universidades, ¿no? Que 80 a 90% de los estudiantes universitarios procrastinan alguna vez durante su carrera. Y de este 80 a 90%, 50 son procrastinadores crónicos, ¿no? En el ambiente de trabajo, de todas las horas de trabajo, en muchas partes, el 40% de las horas de trabajo, los trabajadores los pasan procrastinando o demorando tareas que deberían hacer, ¿no? La procrastinación ha sido estudiada y es estudiada porque produce un deterioro. Bueno, deteriora la salud en general, ¿no? Porque podemos procrastinar ejercicios, una alimentación sana y también podemos procrastinar los hábitos de dormir, ¿sí? Es una mala forma de lidiar con el estrés, ¿no? Nos perjudica en varios aspectos, ¿no? En el aspecto académico, en la salud y también puede dañar nuestra reputación. Ahora, eh, como dijimos, es un problema de autorregulación emocional, ¿no? O sea, el rol de las emociones en la procrastinación. La procrastinación es importante tener en cuenta que no se trata de falta de voluntad, de motivación o pobre administración del tiempo. Se trata de un pobre manejo emocional, ¿sí? Ahora, ¿qué es la autorregulación? La autorregulación es administrar pensamientos, emociones y comportamientos para tomar acciones que te acerquen a tus objetivos. La regulación emocional es un ingrediente central de la autorregulación, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con procrastinar? El procrastinar es el alejarse de emociones negativas, dejando de hacer actividades que generan estas emociones y reemplazarlas por actividades que generan emociones positivas o menos negativas o menos desagradables, podríamos decir. Es una forma de evitación experiencial, digamos, o evitar ciertas emociones. Esto pasa cuando estamos frente a tareas muy largas, difíciles de hacer, ¿no? O que nos resultan aburridas, ¿no? O que nos generan demasiada ansiedad, digamos, por miedo al feedback o a las críticas que podamos recibir, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Cuándo procrastina la gente, no? Como hemos dicho, en tareas que producen emociones aversivas, como el aburrimiento, ansiedad, miedo y generan estrés, ¿no? La gente puede estar muy ocupada y productiva cuando procrastina,
¿sí? Creándose una falsa autoeficacia, ¿no? Ocupándose de otras tareas menos importantes, ¿no? Un ejemplo que siempre veo yo, ¿no? Es una colega mía que es médico, que siempre que tiene alguna presentación importante o una ponencia que hacer, tiene su casa impecable, remodela su cocina, remodela su armario y cosas así, ¿no? Y mientras tanto está dejando, digamos, esta tarea importante, ¿no? Que no le gusta hacer porque no le gusta hablar en público, de lado, ¿no? El cambiar emociones desagradables por emociones placenteras o menos desagradables refuerza la conducta de procrastinar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando procrastinamos estamos evitando, como hemos dicho, una tarea que nos genera emociones que pueden tomarse como emociones negativas, ¿no? Aburrimiento, ansiedad, miedo, estrés. Y hacemos cosas que nos producen en corto plazo y a corto plazo emociones que son más fáciles de manejar, ¿no? Es como que, como cuando uno tiene que hacer un trabajo, cumplir una fecha límite, digamos, y en lugar de estar trabajando en forma voluntaria, decide ponerse a ver su serie favorita en Netflix, digamos, por decir, ¿no? Muy bien. Ahora veamos cogniciones procrastinadoras, ¿no? Generalmente se basa en autoevaluaciones muy duras que tiene el procrastinador, las personas que procrastinan, ¿sí? Se hacen preguntas como, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no soy capaz de empezar esto? ¿Por qué soy flojo? ¿Por qué soy así? ¿No? Usamos la procrastinación como una forma externa de regular nuestras emociones en lugar de manejar nuestras emociones con los recursos internos que tenemos. Buscamos externamente ciertas cosas que nos dan emociones menos difíciles de manejar o emociones positivas o placenteras, ¿no? Ahora, las habilidades de regulación emocional pueden reducir la procrastinación, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos la parte biológica de la procrastinación, ¿no? Se ha visto en estudios de neuroimagen que el centro de regulación emocional del cerebro es menos activo en personas que tienen procrastinación crónica. También se ha visto que la procrastinación tiene un factor hereditario, ¿no? Los hijos de gente que es procrastinadora crónica tienen mayor tendencia a procrastinar, ¿no? También se ha visto que el contexto, ¿no? El tipo de crianza eh, influye, ¿no? Para ver si una persona va a ser procrastinadora crónica o no, ¿no? Generalmente en hogares en los que son muy estrictos, muy invalidantes, ¿no? Se crea gente procrastinadora, ¿no? O se crea gente que tiende a evitar manejar sus emociones, confrontar emociones difíciles, ¿no? Ahora, esto nos deja un poco desesperanzados, ¿no? Es hereditaria, hay alguna una función no adecuada en el centro de regulación de emoción del cerebro, ¿no? La crianza puede influir, pero también se ha visto que se puede cambiar cómo funciona el cerebro, ¿no? Se ha visto que en personas que aprenden nuevas habilidades, digamos, aprender a tocar guitarra o tocar un instrumento musical, eh, la, la neuroimagen, ¿no? De fisiología cerebral, el funcionamiento del cerebro cambia, ¿no? Entonces, la plasticidad cerebral nos permite poder cambiar o poder dejar de ser un procrastinador crónico, dejar de procrastinar, ¿sí? Ahora veamos un poco de procrastinación y patrones de conducta, ¿no? La procrastinación, digamos que no es la forma más saludable de lidiar con el estrés y la presión del trabajo, ¿no? Es una forma de evitación, como hemos visto, ¿no? Evitación experiencial, que la gente usa cuando enfrenta emociones difíciles, ¿no? Estamos repitiendo esto porque es importante que quede grabado, ¿no? Que no es una falta de iniciativa, falta de organización, es un problema eh, de autorregulación emocional, digamos, o de regulación emocional, ¿no? El afronte de evitación de emociones negativas es peligroso y fácilmente puede convertirse en un hábito, ¿no? Las respuestas al estrés ayudaron a mí. Esta parte de arriba vamos a tocarla bien, ¿no? El afronte de evitación de emociones negativas es peligroso y fácilmente puede convertirse en un hábito. ¿Por qué? Generalmente cuando procrastinamos dejamos de hacer algo que nos genera ansiedad o nos genera un poco de malestar por algo que es más placentero, ¿no? Y al recibir una recompensa, digamos así, una emoción placentera a corto plazo, estas conductas están siendo reforzadas. Cuando hay un refuerzo positivo de una conducta, la probabilidad de que la conducta se repita es mayor cada vez, ¿sí?
Ahora, es importante ver esto, ¿no? Se dice que las respuestas al estrés ayudaron a los humanos primitivos a sobrevivir, ¿no? Y fueron, digamos, la reacción de pelear o huir, ¿no? Ante un peligro o un riesgo. Se dice o se asume o se propone que la procrastinación puede estar relacionada con la reacción de huida, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Si estás caminando, es un cazador, un recolector, y aparece una fiera, digamos, un oso, un puma, algo así, tienes dos opciones, pelear o huir, ¿no? En ese momento, por la diferencia de capacidades entre un oso y una persona, lo mejor sería tratar de huir, ¿no? Porque enfrentar a un oso, digamos, con una lanza o algo así es algo eh, muy peligroso, ¿no? Y no podemos salir bien librados aunque tengamos éxito, no podemos salir sanos, ¿no? Entonces, la reacción de huida se dice que está relacionada justamente por la procrastinación, ¿no? Por esta evitación de riesgos, ¿no? Ahora, el problema es que los peligros modernos, o bueno, los peligros que tenemos ahora, son peligros a que a nuestra autoestima, a nuestro trabajo y nuestra reputación, ¿no? Se dice que se siente lo mismo que estar ante un peligro de vida o muerte a veces, estando frente a una preocupación relacionada con el trabajo o con miedo a perder cosas o a perder a un familiar o cosas así, ¿no? Ahora, vamos a ver. El nivel de estrés en una situación riesgosa depende de la brecha que existe entre el problema que enfrentamos y los recursos que creemos que tenemos para solucionarlo, ¿sí? Cuando creemos que no tenemos los recursos para enfrentar un problema, más estrés sentimos y es más probable que procrastinemos, ¿no? Que empecemos a evitar enfrentar el problema porque simplemente no creemos tener los recursos adecuados para enfrentar, ¿no? El problema y las emociones que éste nos genera, ¿no? O la tarea y las emociones que ésta nos genera. Es importante tener en cuenta que el afronte de evitación no hace nada por reducir la brecha entre el reto y nuestras habilidades para solucionarlo, ¿sí? Entonces siempre hay que estar consciente de esto cuando alguien está evitando o procrastinando alguna tarea que es importante. Muy bien. Hay diferentes estrategias de manejo de problemas, ¿no? De problemas. Tenemos las estrategias adaptativas, ¿no? Generalmente las estrategias que tenemos que son adaptativas son planificar, tomar acción y pedir ayuda, ¿sí? Hay estrategias que son desadaptativas, ¿no? Como el evitar, negar que el problema existe y hasta el consumo de sustancias. O abstenernos de pedir ayuda también porque creemos que la gente no nos va a ayudar, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Ahora, hay que ver la procrastinación y los patrones de pensamientos negativos que vienen con ella, ¿no? Hay creencias de las personas. Hay patrones que son importantes en la procrastinación, ¿no? Como el preocuparse, la rumiación y los juicios, ¿sí? El preocuparse, ya sabemos, es preocuparse por las cosas que podrían salir mal y los riesgos, no ver el futuro de forma negativa, lo que llaman los terapeutas pensamiento catastrófico. La rumiación, ¿no? Es, digamos, más peligrosa y relacionada con problemas, y muy relacionada con problemas de salud mental. Digamos, la rumiación de ideas de minusvalía, subvaloración y culpa se ve en trastornos como el trastorno depresivo, ¿no? La rumiación de pensamientos negativos y recordar eventos negativos del pasado que nos paralizan para hacer cosas en el futuro también se ven en los trastornos de ansiedad. Y también este tipo de rumiaciones del pasado, de cosas malas que nos pasaron, fomentan la procrastinación, que es evitación o evitar algo que tenemos que hacer en el presente o en el futuro. También están los juicios, ¿no? Muchos juicios que a veces nos hacemos, a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Cuando uno está procrastinando, si es que ya les ha pasado, como hemos visto que la procrastinación es algo común, ¿sí? Que ocurre, le ocurre por lo menos alguna vez en su vida a todas las personas. Tenemos pensamientos como, ¿por qué no puedo empezar? O si hubiera empezado más temprano, tal vez esto hubiera sido más fácil, me hubiera ido mejor, ¿no? No podré terminar, no puedo producir algo que sea lo suficientemente bueno y eso nos paraliza, ¿no? Estas son llamadas también cogniciones procrastinadoras, ¿no? Son el tipo de pensamientos, ¿no? O patrones de pensamiento que tiene uno cuando es procrastinador crónico o cuando está procrastinando, ¿no? Llevan a sentirse peor y nos fuerzan a evitar, ¿no? Enfocarnos más en las emociones negativas en lugar de empezar a hacer el trabajo, ¿sí? Como ven, seguimos viendo que la procrastinación es más un problema de la gestión de emociones y de la regulación emocional,
¿no? También hay algo que se llama el síndrome de impostor, ¿no? Que es muy frecuente en estudiantes de posgrado y también en estudiantes universitarios, ¿sí? Que es sentir que uno no merece estar en el lugar que está, ¿sí? Es ese pensamiento que a veces uno tiene de, "Ah, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? Van a pensar que yo no debería estar acá, yo no debería, pónganse mi ejemplo, ¿no? Cuando era residente de psiquiatría, cuando estaba formándome para ser psiquiatra, a veces me invadía ese terror, ¿no? Van a pensar que no sirvo para ser psiquiatra, van a pensar que no merezco estar acá, ¿no? Por más que haya aprobado el examen de residencia y haya cumplido con todos los requisitos para ser un médico residente, ¿no? Entonces es importante ver esto. A veces nos invade o nos da, ¿no? Somos víctimas del síndrome del impostor, ¿no? Sintiendo que no merecemos estar donde estamos y sentir que somos un fraude, ¿no? Justamente por los juicios muy duros que tenemos de nosotros mismos. Ujú. Ahora, hemos visto ya la procrastinación en forma general, ¿no? Y hemos visto que es un problema común, es un problema que a veces nos ataca o afligimos de este problema, pero también hay que ver cómo trabajar en la procrastinación y cómo librarnos de esto, ¿no? Lo primero es lidiar con las emociones, ¿sí? Hay diferentes técnicas y cosas que se puede hacer para aprender a gestionar las emociones, ¿no? Los ejercicios de respiración, respirar lento y profundo, son algo que nos ayuda a enfocarnos en el momento presente de una forma imparcial, sin hacernos juicios, ¿no? Un ejercicio que es mi favorito es el 4-5-6, ¿sí? Lo vamos a revisar ahora. Es un ejercicio en el que una persona debe inhalar durante 4 segundos hasta llenar los pulmones. Es importante observar y describir en su mente qué es lo que siente, ¿no? Sentir cómo el diafragma se eleva, cómo la parrilla costal se hincha, sentir cómo el aire pasa por las vías respiratorias y cómo el tórax queda totalmente hinchado cuando hacemos inspiración forzada. Luego aguantamos la respiración por 5 segundos, ¿sí? Y vamos observando también qué sentimos y describiendo lo que sentimos en nuestra mente. Y luego hacemos una exhalación forzada durante 6 segundos. Botamos todo el aire hasta que los pulmones queden totalmente vacíos, ¿sí? Y también observamos y describimos lo que sentimos y lo que vemos, ¿no? Repetir unas 5, 6, 7 veces, el 4-5-6, nos ayuda a regular nuestras emociones y estar en el momento presente, ¿no? Que sería una técnica de mindfulness que vemos abajo. También las técnicas de mindfulness, tai chi, yoga, ayudan con la regulación emocional y a gestionar mejor las emociones, ¿sí? También observar tus emociones sin hacer juicios, ¿no? Generalmente cuando tenemos emociones difíciles, hacemos muchos juicios de valor hacia nosotros mismos, ¿no? Como los juicios que hemos visto arriba, ¿no? Que son críticas a uno mismo. También el descansar bien, ¿no? La higiene del sueño es muy importante para la salud mental. Es importante tener en cuenta esto siempre, ¿sí? Se ha visto que las personas que duermen adecuadamente y tienen un patrón de sueño estable, digámoslo así, o sea, que duermen, no sé, sus 6, 8 horas, de acuerdo a lo que estén acostumbrados a dormir, siempre a la misma hora y se levantan siempre a la misma hora, tienen mucho menos problemas de trastornos mentales o de condiciones, digamos, de depresión, ansiedad, ¿no? O también son gente que procrastina menos, podemos decir, ¿no? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Nos alejan de los pensamientos negativos, ¿sí? Y nos alejan de estas cosas que nos llevan a procrastinar. Ahora revisemos el perfeccionismo y la procrastinación, ¿sí? Eh, bueno, parecen polos opuestos, ¿no? Se ve que el perfeccionismo y la procrastinación, las personas que procrastinan parecen no preocuparse por tareas importantes, ¿no? Hacen su trabajo a última hora, terminan sus tareas con resultados no satisfactorios o no terminan las tareas y dan la impresión de ser personas desorganizadas y poco confiables, ¿sí? En cambio que las personas perfeccionistas o los perfeccionistas parecen todo lo contrario, ¿no? Se esfuerzan en mostrarse perfectos ante el mundo, no quieren cometer errores, no toleran cometer errores, se esfuerzan por mantener una reputación de perfección ante las otras personas, la validación externa es muy importante, ¿no? Y
la procrastinación no parecería ser una opción en el perfeccionismo, ¿no? Una persona perfeccionista, ¿sí? Ahora, el perfeccionismo también puede ser una forma de autosabotaje igual de problemática de la que la procrastinación. Es más, nos puede llevar a la procrastinación, ¿sí? Disculpen, ¿hay alguien con su micrófono encendido? Por favor, que lo apague. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿cómo puede el perfeccionismo puede mantener la procrastinación o llevarnos a la procrastinación, ¿no? Ahora, se puede confundir el perfeccionismo con buscar la excelencia, ¿no? Hay que ver esto bien y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las cualidades del perfeccionismo son, ¿no? O las características del perfeccionismo, digamos, ¿no? Ser muy preciso en cómo las cosas deberían ser, no tolerar errores y buscar ser perfecto, ¿sí? En cambio, en la lucha por la excelencia o búsqueda de la excelencia es ser lo mejor que pueda ser, ¿sí? Buscar el crecimiento personal y entender que cometer errores nos ayuda a crecer, ¿no? Como dicen, se aprende mucho más de los errores que de los aciertos a veces, ¿no? Ser perfecto es una condición irreal, ¿no? Es una aspiración irreal porque, bueno, somos humanos y no es posible que lleguemos a ser perfectos en todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, ¿no? Ahora hay preocupaciones perfeccionistas, ¿no? Que nos dan metas irrealistas, hacen que la validación externa, no hacen que la validación externa solo sea válida en la perfección, ¿no? Que también es irrealista, ¿no? Hay una condición que se llama la rumiación perfeccionista, que es un motor para la procrastinación, ¿no? Está relacionada con una pobre autocrítica, carencia de recursos para la solución de problemas y las reacciones ante el fracaso son mucho más intensas, ¿sí? Cuando se equivocan las personas que tienen rumiación perfeccionista, se juzgan muy duramente, ¿no? Tienden a ponerse metas irrealistas también, ¿no? Y tener cero tolerancia al fracaso. Las personas que tienen rumiación perfeccionista o son muy perfeccionistas. Digamos, entran a un nuevo trabajo, ¿no? Que es de ventas, no tienen experiencia y se proponen que a fin de mes van a ser el mejor vendedor de la sucursal, ¿no? Es una meta totalmente irrealista, ¿no? Bueno, también recuerden cómo, ahora es importante que recuerden cómo fue cuando tuvieron que realizar una tarea importante en el pasado y les resultó difícil, ¿sí? Y fue difícil, tal vez en algún momento procrastinaron, tuvieron los juicios de los que hemos hablado, tal vez tuvieron rumiaciones perfeccionistas, también tal vez se perdieron en el perfeccionismo, ¿no? Tratando de que las cosas sean impecables, prolijas, totalmente perfectas, ¿no? Cada aspecto del trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Y eso entorpeció el desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces siempre hay que ver que bueno, hay un dicho que dice falla al intentar, pero no falles en intentar, ¿no? Siempre hay que avanzar, tratar de pasar a la acción antes de perderse en detalles perfeccionistas, ¿sí? Ahora, manejando pensamientos negativos y emociones negativas, ¿no? No hay una fórmula para esto, ¿no? No hay una simple solución para la procrastinación. Si fuera fácil, yo no tendría trabajo, digámoslo así, ¿no? Si fuera fácil manejar las emociones, gestionar la ansiedad, la depresión y demás trastornos de salud mental que pueda haber, bueno, todo el mundo lo haría, ¿no? El origen de la procrastinación puede ser muy distinto en cada persona, ¿sí? Hay creencias, expectativas y patrones de pensamiento, como ya hemos visto, que pueden ser importantes en generar emociones negativas que nos lleva a la procrastinación, ¿sí? Que recordemos que es más que un problema de organización, motivación, un problema de gestión de emociones, ¿no? Y un problema de evitación de emociones, ¿sí? Una herramienta importante para manejar la procrastinación cuando somos víctimas de la procrastinación o somos procrastinadores crónicos es la autocompasión. La autocompasión tiene tres componentes básicos, ¿no? Responder con gentileza, aceptación y entendimiento, ¿no? Reconocer que todos cometen errores y saber que el sufrimiento es parte de la condición humana. Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Hay una cosa que se llama la gran mentira, le pueden decir, ¿no? Es esa cosa que a veces nos ha sido inculcada por nuestra sociedad, ¿no? Que venimos al mundo para ser felices y tenemos que estar felices y tenemos que estar bien, siempre. Si no estamos felices y no estamos bien, si salimos de la emoción de la felicidad, es que estamos mal, estamos enfermos y no estamos bien, ¿no? Pero hay que ver que las emociones primarias son parte de las emociones que todos tienen,
¿no? Y se experimentan de acuerdo a qué pasa en nuestro contexto y de acuerdo a los estímulos que tengamos y de acuerdo a lo que pasa en nuestras vidas. Y nos ayudan a mantenernos vivos también, las emociones primarias, ¿sí? Dar un paso atrás y tener una visión con perspectiva de lo que sucede y no sobre reaccionar, ¿no? Es detenernos, dar un paso atrás y ver las cosas tal vez como si fuéramos una tercera persona viendo todo de fuera o como si fuera una película, ¿sí? Entonces nos respondemos con gentileza, aceptación y entendimiento. Reconocemos que todos cometemos errores, ¿no? Y sabemos que el sufrimiento es parte de la condición humana, ¿no? El estrés es parte de estar vivo, igual que la tristeza, igual que el miedo, ¿sí? Ahora, la autocompasión es algo que podemos activar cuando las cosas no van bien, ¿no? Y luchamos con dificultades y errores, en lugar de usar un pensamiento autocrítico que solemos usar, ¿no? Estamos acostumbrados a tener, bueno, a ser nuestros jueces más implacables a veces, ¿no? La autocompasión nos ayuda a ser más eh, compasivos, ¿no? Valga la redundancia, con nosotros mismos, ¿no? Los ejercicios de autocompasión ayudan a disminuir emociones negativas y gestionar emociones, aumentan la motivación y disminuyen la procrastinación, ¿no? Para algunas personas es más fácil ser compasivos con otras personas. Creo que para todos es más fácil ser compasivos con otras personas. Así que, bueno, les dejo acá un ejercicio de autocompasión, ¿sí? Que cuando estamos a veces en esos momentos difíciles en los que no podemos avanzar algo y estamos con esos juicios muy duros hacia nosotros mismos, nos puede servir, ¿no? Se llama carta a un amigo, ¿no? Imaginamos que alguien está, ¿no? Con una tarea difícil, ¿no? O la misma tarea difícil que nosotros tenemos enfrente en este momento. Y le escribimos una carta. Imaginamos que es nuestro mejor amigo o una persona muy querida para nosotros. Y le escriben una carta, bueno, ahora podrían escribirle en Word o un mail, ¿no? Eh, ¿Qué le dirían para darle consuelo y para darle ánimo? ¿Sí? Y escriben todo lo que le dirían a una persona para animarla y darle consuelo en un momento difícil en el que está evitando hacer una tarea y esto lo va a perjudicar, ¿no? Cuando estamos procrastinando algo, ¿sí? Y luego de escribir la carta, la leemos para nosotros mismos, ¿sí? Como es más fácil a veces ser compasivo con otros, este ejercicio nos ayuda a poder escribir algo que nos puede ayudar a ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Y poder regular y manejar y gestionar las emociones que hacen que a veces evitemos hacer ciertas tareas, o sea, procrastinemos. Muy bien. Ahora, el estrés, tiempo y procrastinación son un círculo vicioso, ¿no? Se ha evidenciado que las personas que procrastinan en forma crónica generalmente tienen su visión enfocada en el presente, ¿no? Y cuando se enfocan en el futuro lo hacen de forma negativa, ¿no? Tienen pensamiento catastrófico, ¿no? Se dedican a pensar o imaginar las cosas que pueden salir mal, ¿no? Las críticas o el feedback negativo que pueden recibir, ¿no? Y lo interesante de esto es que cuando uno tiene pensamientos catastróficos, siente en el presente lo que sentiría si esos pensamientos catastróficos serían una realidad, ¿no? O sea, si uno piensa que lo van a criticar duro y se va a sentir humillado, en el momento presente está sintiendo eso, ¿no? Es, es, bueno, lo que pasa, ¿no? Es muy difícil de manejar a veces, ¿no? En el presente, en cómo evitar emociones negativas, bueno, cuando piensa en el presente, ¿no? Piensa en cómo evitar emociones negativas, ¿no? Y no en cómo lidiar con las emociones y pensar en objetivos de importancia, ¿sí? El manejo de las emociones difíciles, podríamos llamarle, como miedo, tristeza, asco, entre otras, o ira, la ira misma es muy difícil a veces, ¿no? Porque a veces no podemos identificar nuestra emoción, saber si esta emoción está justificada y qué hace esta emoción por nosotros, ¿sí? Ahora, el estrés nos pone, o cuando estamos muy estresados, nos ponemos un modo de detección de peligro, que nos da una miopía temporal. Estamos más preocupados a veces en identificar los posibles riesgos y pensar en los posibles riesgos que en pensar en el futuro y en cómo queremos que sean las cosas en el futuro, ¿no? Cómo queremos que acaben estas tareas que son a mediano o largo plazo, ¿no? A un plazo un poco largo, ¿no? Mientras que la gente que no procrastina se enfoca en el futuro, pero planificando cómo cumplir sus metas. Es importante ver eso, ¿no? Es importante ser más empático con nuestro futuro yo y conectarnos con él, ¿no? Una forma de estar enfocado en el frecuente de forma adecuada es mediante el mindfulness, ¿no? Ahora vamos al punto de arriba, ¿no? Es importante ser más empático con nuestro futuro yo y concentrarnos en él. Cuando estamos
atrapados, digamos, ¿no? Y en la procrastinación, ¿no? Y la mala gestión de nuestras emociones en el presente y buscando emociones más fáciles, también es bueno a veces hacer este ejercicio, ¿no? De conectarnos con nuestro yo en el futuro, ¿no? Los que han procrastinado me entenderán, ¿no? Dejamos para después una tarea, la dejamos para después, la dejamos para después, y luego un día antes de que vence el plazo, estamos haciéndola súper apurados, súper estresados y sufriendo mucho, ¿sí? Entonces nos debemos conectar con este yo de la noche antes de que cumpla la meta de nuestra tarea o el trabajo que debemos presentar, ¿sí? Y ser un poco más solidarios con él y gentiles, ¿no? Y ayudarlo avanzando el trabajo ahora, ¿sí? También este es un ejercicio muy bueno para combatir la procrastinación, digamos, ¿no? Para ayudarnos a poder ponernos en movimiento en el presente, ¿sí? Nos ayuda a conectarnos con nuestro yo del futuro y facilitarle las cosas, ¿no? Si no podemos ser empáticos con nosotros mismos, imagínense, ¿no? Ahora, también es importante para no procrastinar estructurar el ambiente, ¿no? Tu ambiente facilita o dificulta el inicio de una tarea, ¿sí? El ambiente está lleno de distracciones que te hacen evitar los sentimientos negativos, ¿sí? O sea, estás haciendo una presentación, un trabajo que tiene fecha límite o una tesis, ¿no? O cosas así, y estás ansioso, sientes eh, ciertas emociones, ¿no? Que te hacen pensar que no eres suficientemente competente como para lograrlo, que te falta más conocimiento y te pones ansioso. Y bueno, revisas tu teléfono, entras al Instagram y te quedas 4 horas ahí, ¿no? Evitando esas emociones que te dan cuando estás haciendo un trabajo que es importante o algo que es importante, ¿sí? Después, te recuerdan razones también, te pueden recordar razones porque la tarea es importante. Eso a veces puede ser positivo, te puede abrumar, ¿no? Y hacer que busques la evitación experiencial de nuevo. O evitar la evitación de las emociones, ¿no? ¿Mm? Hay algo que se llama ambientes procrastigénicos, ¿no? Hay que reconocer qué factores en tu ambiente facilitan la procrastinación. Los ambientes de trabajo, digamos, en los que trabajábamos antes de la pandemia, se podría decir, estaban creados para aumentar la productividad, ¿no? Cuando uno trabaja en oficina, está en su cubículo, en el que tiene su computadora, material de escritorio y punto, ¿no? Ahora, la gente creativa puede procrastinar ahí, pero generalmente esto favorece a, a que uno no procrastine, favorece que sea productivo y se pueda enfocar en las tareas que tiene enfrente, ¿no? Lo que no sucede en el trabajo en casa, ¿no? Hay muchos distractores en el trabajo en casa y hay muchas actividades más apetitivas que hacer nuestro trabajo en la casa. Entonces, en el trabajo remoto tenemos muchas más cosas que nos pueden hacer caer en procrastinación, ¿no? Crear un ambiente procrastigénico, digamos, ¿no? Procrastigénico, perdón, ¿no? Y llevarnos luego a los problemas que nos da la procrastinación, ¿no? Aumentar los niveles de estrés, tener problemas de ansiedad, no dormir bien y tener problemas de salud en general, ¿sí? Ahora, ¿qué puede producir procrastinación en tu ambiente de trabajo actual, ¿no? En el que estamos trabajando en casa? Hay distracciones y tentaciones, ¿no? Por decir, en mi caso, ¿no? Ahorita estoy en mi escritorio, a mi izquierda está mi teléfono, ¿sí? Que, bueno, las redes sociales, tanto el WhatsApp, el Facebook como el Instagram, son un gran distractor, una gran tentación, podríamos decir, ¿no? Después, ¿qué más? Mi computadora es una computadora que sirve también para jugar videojuegos, entonces a veces podría ponerme a jugar algo en vez de estar trabajando, ¿sí? Otras personas sí, los familiares a veces son un gran distractor, ¿no? Estamos trabajando y viene nuestra pareja, ¿no? Y nos dice, pedimos una pizza o vamos a ver una serie, y uno dice, ya, se levanta y se va, ¿no? Y empezó la procrastinación, ¿no? Los distractores digitales, bueno, ya hablé un poco de ellos, ¿no? Pero también las plataformas, ¿no? Para ver películas y series como Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Hulu, entre otras, son grandes tentaciones, ¿no? Son grandes generadores de procrastinación. ¿Por qué? ¿Qué es mejor? Estar haciendo el informe trimestral, ¿no? De las metas físicas de nuestro trabajo, o estar viendo, no sé, La Casa de Papel, o el Juego del Calamar, o cualquier otra cosa que esté dando en Netflix, ¿no? Que estén pasando en Netflix. Es mucho más apetitivo el hacer estas cosas que son procrastinógenas, ¿sí? O que nos hacen procrastinar, ¿no?
otras tareas productivas, ¿no? O algo menos desagradables, ¿no? Como hemos visto, un procrastinador a veces está muy ocupado, ¿no? Porque empiezan a hacer otras cosas que le son más agradables o que le favorecen más y se crea una falsa sensación de autoefectividad o de efectividad, ¿sí? Porque está haciendo cosas que son importantes, está haciendo cosas que son productivas, pero no está haciendo la cosa más importante y más productiva que ha dejado de lado, ¿sí? Bueno, pues lidiamos con dos objetivos al procrastinar, ¿no? Terminar el trabajo y no estar aburridos a pesar de las distintas ofertas que presenta el ambiente, ¿no? Para no procrastinar, tenemos que lidiar con estas dos cosas, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo mejoramos nuestro ambiente de trabajo? Es importante esto, ¿no? Ponemos el trabajo en casa y también puede ser en el trabajo regular, ¿no? Que ya parece que estamos prontos a volver a nuestro trabajo presencial. ¿Cómo van las cosas? ¿Sí? Aunque bueno, personalmente sigo aguantando la respiración y esperando, ¿no? Eh, Se debe conseguir un espacio aislado para trabajar, ¿no? Tiene que ser un lugar cómodo, aislado y sin distractores, ¿no? Puedes poner un letrero de no molestar, ¿no? Digamos, actualmente yo estoy haciendo consultas psiquiátricas a distancia, ¿sí? Y tengo un hijo de 18 años, que cuando está aburrido generalmente me busca para conversar y hacer cosas, ¿no? Pongo un letrero de en consulta en la puerta de mi estudio. Entonces él ya sabe que en ese momento estoy ocupado, ¿no? Y no puede entrar, ¿no? También planificar tus respuestas y tener intención de usarlas, ¿sí? Como, ¿qué quiere decir esto? Viene alguien y te dice, vamos a tomar tecito, y le dices, no, en este momento no puedo, ¿no? Pero más tarde te puedo acompañar, ¿no? O de acá a 2 horas, ¿no? Te llama un amigo, ¿no? Oye, hagamos algo. Y le dices, no, en este momento estoy trabajando y no voy a poder hacerlo, ¿sí? Y así, uno tiene que planificar respuestas, ¿no? A las personas que nos pueden inducir a procrastinar o a dejar lo que estamos haciendo. Y claro, tener la intención de usarlas, ¿no? Porque uno tiene, puede tener su ajuar de respuestas hechas, pero no tiene la intención de usarlas, ¿no? También minimizar el acceso a redes sociales y entretenimiento es vital para no procrastinar, porque son muy apetitivos y nos generan emociones positivas a corto plazo, ¿sí? Ahora, favorecer el pensar en el yo del futuro, como ya hemos hablado, ¿no? Es importante ser solidarios con nuestro yo de un día antes de la fecha de entrega o de presentar el avance de tesis o de presentar las metas del tercer trimestre del año, por decir, ¿no? Muy bien. Ahora, acá hay uno que es, bueno, solo tomar acción o just do it, como dicen cierta compañía de zapatillas, ¿no? Y parece una solución obvia, ¿no? Solo hazlo, ¿no? Nos convencemos de que procrastinar es mejor a veces, así que solo hazlo, ¿no? Porque sí, a veces decimos, esta es buena, ¿no? Decimos, no, es que no me siento inspirado, ahorita no estoy bien, no sé si sea, no es el momento perfecto para hacer esto. Es importante tener en cuenta esto, nunca es el momento perfecto para hacer algo, ¿no? Así que igual hay que hacerlo, ¿no? Hay algo que se llama la parálisis de acción, ¿no? Cuando nos da parálisis de acción es porque estamos considerando lo difícil y compleja que será la tarea, ¿no? Y sobreestimamos la intensidad de las emociones y cuán mal nos sentimos. Esto nos lleva a la parálisis de acción, ¿sí? A veces vemos tareas pequeñas como tareas grandes, ¿sí? Eso es algo muy común también. Antes de hacer una tarea, uno piensa en lo aburrido que va a ser, lo estresante que va a ser, lo difícil que es buscar todas las cosas que se necesitan y prefiere ir a ver una serie de Netflix o estar en el teléfono viendo el Instagram, ¿no? Ahora, sobrepensar las cosas también solo hace las cosas peor a veces, ¿no? Empezamos a rumiar, 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 rumiar. Como hemos visto, la rumiación es eh, muy peligrosa y es un factor de procrastinación muy importante, ¿no? Ahora, el solo hacer las cosas es como saltar al agua fría en un tratamiento termocíclico, ¿no? ¿Qué es un tratamiento termocíclico? Es un tratamiento que dicen que mejora la salud, ¿sí? En el que uno está en un sauna seco primero, luego sale el sauna seco y se tira a una piscina que está a 1 o 2 grados centígrados de temperatura, ¿no? Y dicen que este cambio de temperatura promueve la circulación, promueve la mejora de la inmunidad, entre otras cosas, ¿sí? O no se han visto ustedes a veces en la piscina poniendo la punta del dedo del pie a la piscina y diciendo, oh, está frío, y pensando en lo frío que va a ser, lo incómodo que va a ser, lo difícil que va a ser tolerar el malestar del frío, ¿no? Y después cuando uno salta o lo empujan a la piscina y cae, se da cuenta que no era tan difícil o no era tan grave, ¿sí? Muy bien.
Ahora, es importante ver esto, ¿no? Parte de organizar el tiempo y solo hacerlo es ver que tareas muy grandes y complejas pueden ser divididas en pequeñas tareas, ¿sí? Es importante tomar acción y comenzar con las pequeñas subtareas, ¿sí? Y al completarlas, esto mejora el sentido de confianza y autoeficacia, ¿sí? No hay que buscar una falsa autoeficacia haciendo otras tareas que son más apetitivas para nosotros, que también son importantes, sino que hay que buscar autoeficacia en la tarea que estamos procrastinando o en la que nos sentimos inclinados a procrastinar, ¿no? Dividir las tareas, bueno, las tareas grandes en subtareas es útil, ¿sí? Me fue muy útil en mi época de estudiante de medicina, ¿no? Porque a veces digamos, para estudiar para el primer parcial de anatomía, ¿no? Eran, no sé, pues 300, 400 páginas de huesos, músculos, inserciones musculares, etcétera, etcétera. Entonces veía el libro y decía, tengo que aprender estas 300 páginas, tengo tantos días, o sea, cada día tengo que aprender tantas páginas, ¿no? También en la residencia de psiquiatría, ¿no? El Nemerov de psicofarmacología es un libro gigante, grande, gordo y difícil. Entonces vi que podía aprender un fármaco cada día de mi residencia y que me iba a sobrar casi un año, ¿no? De tiempo. Y también lo llevé a cabo, ¿no? Escoger tareas grandes, en vez de leerse todo un capítulo del Nemerov, digamos, en una noche o en un día, se puede hacer poco a poco y cada vez que logramos completar nuestro objetivo, nos da nos da confianza y una sensación de autoeficacia real, ¿no? Y ahora hay que tener cuidado también, ¿no? Con su replanificar o esperar a que las condiciones sean perfectas, como hemos dicho antes, ¿no? Eh, no hay una situación o no hay un momento perfecto para iniciar las cosas y para hacer las cosas. Muy bien. Eso es lo que tenía hoy para compartir con ustedes. Espero que les haya sido útil. Y bueno, ahora estoy abierto para responder preguntas, si es que hay alguna. Gracias. Sí, pasamos a la sección de preguntas, así que cualquier cosita, cualquier consulta que tengan con el ponente, lo escriben en el chat. Si usted podría poner en el chat sus redes o cómo pueden encontrarlo también si tienen alguna consulta de ahí privada los egresados. Sí, voy a poner mi correo electrónico para que me escriban ahí si desean. ¿Les parece bien? Muy bien. También quería compartir esto con ustedes. En el Hospital Balizán, en el que trabajo, tenemos un servicio que se llama Servicio de Soporte Emocional o Teleorientación. ¿Sí? Si entran a la página del Hospital Emilio Balizán, van a encontrar ahí un enlace en el que se puede solicitar que un terapeuta los llame para darles consejería y soporte emocional en el momento, ¿no? No es una cita médica, pero es una forma de ayudar también cuando uno tiene problemas de salud mental, tal vez para orientarlo para el inicio de un tratamiento o para el inicio de la búsqueda o persecución de la salud mental, digamos, ¿no? De mejorar una condición que los esté afligiendo. Voy a tratar de buscar ahora el enlace para esto y se los voy a dejar. ¿Está bien? Se puede hacer de dos formas, por teléfono o también por la página web del hospital.
Hay una pregunta de Luz Flores que dice, quería saber si un procrastinador de seguir así llega a la depresión. Sí, es importante ver esto, ¿no? A veces la depresión puede ser una causa de procrastinación, aunque se podría hacer un diagnóstico clínico de esta, que tiene otras características, pero sí, la procrastinación y el ser un procrastinador crónico nos puede llevar a diferentes trastornos, ¿no? Tanto trastornos del humor o el estado de ánimo como una depresión, o también trastornos de ansiedad, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Hay una mano levantada de Samuel, creo que tiene una consulta, doctor. Ok, lo escuchamos, Samuel. Doctor, buenas tardes, señores. Mi pregunta es, eh, con respecto a la salud mental, si bien estamos estado en una pandemia, en mi puesto en el anterior que yo tenía, yo estaba presencialmente y demás. En el término se dice que me lo chupé solo, ¿no? Porque era el jefe de seguridad y protección de un puerto. Mi salud mental se vio muy afectada por la tensión que tenía al llevar esto de acá, esta enfermedad. Tuve dos chicos que estuvieron graves, gracias a Dios, los recuperamos, pero uno sí desafortunadamente falleció. Pero también la relación con mi jefe. La relación con mi jefe no fue nada buena, ¿no? Y efectivamente esto de acá siento y sé que me ha llevado a varias veces a procrastinar y también a la depresión. Ahora, la consulta de esto, doctor, ¿cómo podemos tratarlo? ¿O cómo cómo se puede llevar mejor todo esto, ¿no? Porque definitivamente, como dijo la señorita Luz, un procrastinador llega a la depresión, ¿no? Ujú. Muy bien. Como hemos visto, hay diferentes cosas que podemos hacer para combatir la procrastinación. Tal vez ahora que ya sabemos exactamente lo que es procrastinación, ¿no? Como hemos visto, es una demora voluntaria, innecesaria de algo que es importante y que nos va a perjudicar, ¿no? Si lo identificamos, podemos usar las herramientas que hemos estado viendo ahora, como la herramienta de la autocompasión, la herramienta de pasar al acto, ¿no? Y la herramienta de conectarnos con nuestro yo del futuro para manejar la procrastinación. Ahora, si es que el problema es ya una depresión clínica, se requiere ayuda profesional, ¿no? Hay diferentes enfoques para manejar una depresión, ¿no? El enfoque farmacológico, tomar antidepresivos, es parte importante del tratamiento de una depresión, pero también hay terapias específicas para depresión, como la activación conductual para depresión, ¿no? En la que se ve qué conductas son conductas que son importantes, que tienen mucho disfrute, digamos, en el paciente o en el consultante, y se realizan acciones comprometidas fijadas en valores. Siempre es bueno saber esto. Cualquier acción que nos lleve a mejorar nuestra calidad de vida tiene que estar anclada en un valor personal nuestro, no valores de los demás, ¿sí? Valores, los valores, para identificarlos, es importante saber que los valores no tienen fin, ¿no? Póngase, digamos, un valor mío sería ser un buen padre, ¿no? Entonces hago cosas para ser un mejor padre. Estoy presente para mi hijo, lo acompaño, no sé qué. O también un valor podría ser un buen trabajador, ¿no? Un buen supervisor, ¿no? Entonces, ¿de qué tareas nos llevan a ser un buen supervisor? Y esto es parte de lo que se hace en activación conductual, ¿no? Que se ha visto que es un tratamiento de 10 semanas más o menos que tiene resultados positivos, ¿no? Pero siempre es bueno ver esto, ¿no? Para cuidar nuestra salud mental, el autocuidado es importante, ¿sí? La autocompasión es importante, la regulación del sueño es muy importante, ¿sí? Y buscar ayuda cuando vemos que tenemos un problema también es importante. Acá en nuestro país, hacer terapia o ir al psiquiatra todavía no es algo común, pero es importante saber que, digamos, si tenemos una gastritis, ¿qué hacemos? Vamos al gastroenterólogo, ¿no? Si tenemos una neumonía, vamos al neumólogo, ¿sí? Si estamos con sobrepeso, un síndrome metabólico, vamos al endocrinólogo, ¿no? Pero cuando estamos deprimidos o con problemas de ansiedad, hacemos todo menos ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Entonces es importante
saber eso, ¿no? La psiquiatría es una especialidad médica también, ¿no? Y los problemas de salud mental hay que tratarlos también, ¿no? Como si fueran una gastritis, una torcedura de tobillo o cualquier otro problema físico, ¿sí? Ya. Contribuir con la salud mental de pacientes post-COVID. Esta es una pregunta importante, ¿sí? Se ha visto que algunos pacientes post-COVID, más los que lo han pasado muy mal, tienen algo que se llama un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Ya sea por haber estado en terapia intermedia o en la Villa Olímpica o en terapia intensiva, ¿no? Aunque no recuerdan casi nada de su estadía en terapia intensiva, siempre les queda una especie de trastorno de estrés postraumático, ¿no? O se activan con ciertas cosas que sienten o piensan, ¿no? Es importante ser muy validantes con ellos, ¿no? Saber cómo se sienten y estar disponibles para ellos y alentarnos a buscar ayuda también, ayuda profesional, para poder manejar los posibles traumas que puedan quedar después de esta dolencia, ¿sí? A ver, están haciendo más preguntas. La procrastinación no sería un indicador de que no nos gusta nuestro trabajo o lo que estudiamos y que debe cambiarlo o no tiene nada que ver con el tema específicamente. Cuando no nos gusta lo que hacemos, más que procrastinar, estamos desmotivados en forma general, ¿sí? Pero hemos visto ahora que la procrastinación es más un problema de gestión de emociones, gestión del malestar que se puede sentir por hacer algo que no nos es muy divertido, ¿sí? Entonces, más se va hacia ahí lo de la procrastinación. Si podemos gestionar bien nuestras emociones, podemos ser más efectivos cumpliendo tareas. ¿Ok? A ver. A ver, otra pregunta. Yo sufro de gastritis crónica, se ha agravado en tiempo de pandemia, me han dicho que lleve terapia cognitivo-conductual. Con eso mejoraría el control del estrés y ya se controlaría la gastritis. Me mandaron este comentario. Muy bien. La gastritis, es importante ver esto. Siempre que hay una patología como esta, ¿no? Que podría ser que tenga una causa psicosomática, lo primero que se hace es extinguir todas las posibles causas fisiológicas. Un diagnóstico psiquiátrico o psicosomático solo se hace tras haber extinguido todas las posibles causas somáticas o físicas, ¿sí? Ahora, si ya se ha hecho todos los exámenes y está relacionado con estrés, sí, la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que tiene evidencia de manejo de ansiedad, ¿no? Otra muy buena y una terapia de tercera generación es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Se ha visto que tiene muy buena evidencia en el manejo de la ansiedad, ¿no? Y acá hay centros que hacen terapias contextuales, como terapia de DBT o terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que ayudan mucho en el manejo de la ansiedad, con las habilidades que se aprenden en estas terapias. Ya, es posible generar hábitos en nuestros niños para evitar ser procrastinadores, sí. Es importante ver esto, ¿no? Como hemos visto, el contexto en el que crecemos es importante para, digamos, ¿no? Predestinarnos a la procrastinación. Es importante ser validante con nuestros hijos y enseñarles el manejo y gestión adecuada de las emociones desde chiquitos, ¿no? Como les dije, hablamos de la gran mentira, ¿no? Nosotros dijeron que vinimos a este mundo a ser felices. Nos dijeron que si no estamos felices, algo está mal con nosotros, estamos mal. Pues ahora que somos adultos ya sabemos que no es así, ¿no? Hay diferentes emociones como la ira, la tristeza, la alegría, la, el miedo, el asco, que son emociones primarias, ¿sí? Que son emociones que siempre vamos a sentir en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Estas emociones vienen con acciones o nos dictan o combinan a hacer ciertas acciones y se originan en ciertas cosas. Digamos, el miedo se origina cuando tenemos algo que es peligroso frente a nosotros, ¿sí? La ira se origina cuando nuestros objetivos se bloquean, ¿no? Eh, el asco se origina cuando hay algo que puede hacernos daño frente a nosotros o que sentimos rechazo hacia esto, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? La tristeza se origina también cuando hemos perdido algo, ¿sí? O cuando algo nos ha lastimado y nos combina a aislarnos por un tiempo para poder sanar. La ira que nos combina a atacar, ¿no? El asco a rechazar, ¿no? La vergüenza que nos combina a escondernos, ¿no? La vergüenza que cuando surge, ¿no? Cuando ha habido algo que ha puesto en evidencia alguna, digamos, falla o falta por nuestra parte, ¿sí?
Entonces, estas son emociones que un niño tiene que aprender a gestionar. Tiene que gestionar su tristeza, tiene que aprender a gestionar su ira y identificarlas, su asco, su vergüenza y la alegría también. ¿Sí? Vamos con otra pregunta. ¿Qué sugiere para motivar a un alumno por parte del equipo de trabajo para que evite llegar a procrastinar, ¿no? ¿De qué manera un mentor podría coadyuvar a evitar la procrastinación? Muy bien. Un ambiente validante es un ambiente en el que es más fácil, ¿no? Que uno se sienta seguro y tenga digamos, ¿no? Digamos, que no sienta este síndrome del impostor del que hemos hablado, ¿no? Y también es un ambiente en el que uno está más propenso a pedir ayuda, propenso a trabajar con los demás, ¿no? Un ambiente muy invalidante puede hacer que uno no se abstenga de pedir ayuda, digamos, ¿no? O se abstenga de trabajar en equipo con los demás, o se abstenga de mostrarse vulnerable justamente para evitar críticas, ¿sí? Muy bien. Mientras esperamos más preguntas, voy a compartir con ustedes. A ver un ratito. La página de soporte emocional de mi hospital. Es una captura de pantalla, así que disculpen por la calidad, ¿no? Se puede comunicar uno por este número, ¿no? Puede ingresar con el código QR o puede entrar a la página del Hospital Valdizán y hacer clic en este link, que lo va a llevar a una forma que se llena para solicitar que un terapeuta o un psiquiatra lo llamen para darle soporte emocional o una alteración, una orientación en el momento de una crisis, ¿sí? Como les digo, es para usuarios externos, no para pacientes de hospital, pero los pacientes también pueden llamar y no es una consulta médica, solo es como un hotline para personas que están atravesando por momentos difíciles.